que todo, buenos días, bienvenidos al curso de control biológico de roedores y vectores. Mi nombre es Mónica Gutiérrez, yo voy a impartirle el curso en estas 4 sesiones. Acuérdense que son 2 sesiones virtuales ahora y 2 sesiones que tienen asignaciones a distancia. Vamos a iniciar, si ya revisaron el módulo, hay una prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica más que todo es de conocimiento para ver qué saben ustedes sobre ese tema. Así que si serían tan amables, vamos a tomarnos unos 10 minutitos para que me contesten esa prueba diagnóstica. En la plataforma, en la sección de trabajo, está el formato. Ustedes me lo contestan, si usted descargó su módulo, igual me contesta el formato y me lo reenvía porque eso tiene un porcentaje de la nota. ¿Me escucharon? Sí, profesora, sí. Ajá. 5 preguntitas. La primera dice, ¿qué es la biología? Según lo que ustedes recuerdan de la escuela, del colegio, de la escuela, para ustedes, ¿qué es la biología? El segundo dice, define, ¿qué entiendes por el término vector biológico? La C dice, ¿qué vectores conoces? D, enfermedades causadas por vectores. Y la E dice, ¿cuáles son las medidas que se debe tomar para control sanitario de roedores en los cultivos y en las viviendas? Ustedes saben que los roedores son los ratones. Entonces, ¿qué medida usted utilizaría en su casa o implementaría en su casa para eliminar estos roedores? La primera unidad del módulo principalmente es una introducción al concepto, lo que son las características generales de los vectores y los roedores. Ahí está lo que es el concepto de vector, todas las características que tienen los vectores, algunos ejemplos. Ahí tienen imágenes de algunos organismos que son fauna nocivas, o sea, que son dañinos para ya sea para el ser humano o para algunos cultivos. También mencionan algunos vectores importantes y que causan diferentes enfermedades al organismo. Y también hay una sección, en esa primera unidad están unas características generales de todo lo que es roedor, que es un concepto de roedor, cómo es el mecanismo de controlar los roedores. Todo eso está en la primera unidad del módulo. Luego, si se van al final, están los que son las actividades. Igual ya en la plataforma ya yo coloqué todas las actividades. Yo les voy a ir abriendo las pestañitas cuando ustedes tengan que ir resolviendo cada actividad. Entonces seguimos acá. Al final de la primera unidad dice actividades y experiencias de aprendizaje. Asignaciones en clase. Lo primero que están haciendo ahorita mismo, que es la prueba diagnóstica de conocimientos. Hay 5 preguntas que usted tiene que contestar preciso y conciso. Lo que usted sabe sobre esos conceptos que yo estoy preguntando ahí. La segunda actividad de la unidad 1 dice, elabora un mapa conceptual donde establezca las semejanzas y la diferencia en el control biológico de vectores y roedores. O sea, de la lectura de la primera unidad, usted va a leer y usted va a observar o va a analizar cuáles son las diferencias y las semejanzas que hay entre roedores y vectores. Y entonces, en base a eso, usted va a hacer un mapa conceptual. Esa sería la segunda actividad de la primera unidad. Y igual ahí están los criterios de evaluación. La actividad a distancia que tienen de esa actividad. Usted va a explicar los temas que están ahí y usted lo vamos a discutir en plenaria la próxima clase, que sería el 29 de noviembre. O sea, esos conceptos solamente usted tiene que buscar las preguntas que están ahí y en plenaria nosotros vamos a conversar, es como un conversatorio sobre esos temas que están ahí o alguna duda que ustedes tengan sobre esos conceptos que están ahí en la actividad a distancia. Igual ahí están los criterios de evaluación. En la unidad número 2 te habla sobre toda la clasificación de los vectores. Los vectores mecánicos, vectores biológicos y algunos vectores que son de reservorio. Y ahí te da el concepto, te menciona ejemplos. También te mencionan algunos vectores que son principalmente o fundamentales que son los que se encargan de transmitir enfermedades a los seres humanos.
Ahí te dan los ejemplos de varios vectores. Todo eso está en el módulo, en la unidad, estamos en la unidad número 2. Está el vector y la enfermedad que causa. También te habla sobre la importancia médica de los vectores. O sea, estamos desarrollando todos los temas que están dentro del módulo. Ahí yo les coloqué también imágenes de algunos insectos que son transmisores de enfermedades. El que no lo conozca, para que los conozca. Ahí le coloqué una sección de varias imágenes para que ustedes sepan cuáles son esos vectores. Igual ahí hay un cuadro también donde te muestran todo lo que es el vector y qué enfermedad causa. De esa segunda unidad, hay otro, que esa segunda unidad sería para el día 20, que es la clase a distancia. Entonces les tocaría leer esa parte de esa sección. Entonces, esa actividad tienen que confeccionar una revista, eso sería para el 22. Dice, confecciona una revista ilustrada de los principales vectores presentes en Panamá. Pueden utilizar los vectores que están en la sección, en la parte de arriba, en el mismo módulo pueden utilizar esos mismos vectores. Lo único que se fijan que esos vectores estén presentes aquí en nuestro país. Una consulta, profesora, y Dígame. disculpe que le interrumpa. ¿Las Dime. asignaciones se hacen de manera individual o las pueden Sí. hacer grupal? No, individual. De manera individual. Okay. Porque imagínense, todos están en sus hogares, están a distancia, y es muy difícil que ustedes se reúnan o que se agrupen para hacer su trabajo. Mejor cada quien hace su trabajo. Gracias. De nada. Gracias. Seguimos. Entonces, esa revista sería para el día 22. Yo creo que sí, yo le puse la fecha. Déjame buscar en la plataforma. La revista, ajá. La tienen que entregar. El día máximo de entregarlas hasta el 29. Entonces ahí dice, confecciona una revista ilustrada de los principales vectores presentes en Panamá que causan enfermedades en el ser humano. Entonces ahí te dice, escoge 5 vectores que traten de que no se repitan. ¿Y qué van a colocar en esa revista? Van a colocar solamente la característica general del vector, ya sea su anatomía, su forma, mecanismo de transmisión, cómo él transmite alguna enfermedad al organismo. ¿Qué enfermedad causa ese vector? Y el hábitat. El hábitat quiere decir en qué lugar lo podemos encontrar o dónde ellos viven. Y ahí están los criterios de evaluación. Igual, esa parte de la revista, cada quien, ya usted me va a subir su revista y el día de la clase, que es el 29, nosotros vamos a discutir sobre el contenido de esa revista, de lo que cada quien envió en su revista sobre los vectores. Igual, ahí están los criterios de evaluación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, la unidad número 3 te habla sobre la estructura morfológica de los vectores. O sea, cómo es la estructura interna, cómo es esa célula que forma estos organismos. Y ahí están los diferentes vectores y cómo son las estructuras de cada uno de ellos. Cómo son sus células. Ahí está la del dengue, la del chikungunya, la del Zika. Luego siguen las medidas de prevención, de cómo podemos nosotros evitar de que estos vectores nos contagien de enfermedades. Entonces, esta actividad es para el día 29, el día que nos volvemos a ver. Ustedes tienen que construir una estructura, la estructura celular de un vector. Usted va a escoger cualquier vector de los que están ahí, hay 3 o 4. Esta sí la podría, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No se podría hacer en grupo. ¿Cómo ustedes se van a reunir para hacerlo? Entonces, usted va a buscar materiales que usted puede utilizar, ya sea materiales de reciclaje, puedes utilizar
periódico, puedes utilizar FOMI que tengas de reciclaje, que hayas guardado de los trabajos de tus hijos o de algunos trabajos que ustedes tengan pendientes, y ustedes van a construir la estructura de alguno de estos vectores. En la parte de arriba creo que hay como 3 o 4 imágenes de vectores, y entonces usted va a construir esa célula. La pueden hacer de masilla también. Así que, o sea, eso es la estructura usted la va a crear a creatividad de ustedes. Yo solamente les estoy dando la imagen de cómo es la estructura de cada vector, de la célula de cada vector. Entonces usted a creatividad, usted va, pero traten de usar materiales que tengan en su casa. Usted va a crear su estructura. Creo que ustedes nada más son como 15. O sea que habrán estructuras que se van a repetir. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, profesora, todo claro. Igual ahí están los criterios de evaluación. Otra asignación que tienen, que esa sería a distancia, dice diseña un tríptico creativo de las características generales de un vector. Usted va a coger un solo vector de todos los que están allí en la lista que está en el módulo. Usted nada más va a escoger uno solo. Eso sí vamos a hacer como, yo puedo ahorita indicarle a cada uno qué vector le va a tocar para que no se repita. Y entonces usted va a hacer un tríptico creativo de ese vector. Usted va a investigar todas las características, todos los síntomas, todos los mecanismos de contagio que tiene ese vector, ya sea para el ser humano o para los animales, porque los vectores también pueden contagiar a los animales. Y la última actividad es un examen final, una prueba parcial. La prueba parcial es sencilla, es más o menos de conocimiento de lo que se ha visto en la clase y del módulo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, una consulta, entonces usted va a estar activando cada uno. Cada una de las actividades, sí, yo se las voy a ir activando. Hoy solamente tienen la prueba diagnóstica, ¿por qué? Porque eso es lo único que estábamos haciendo aquí ahorita. Y ahí yo les voy a activar luego el mapa conceptual, que es el que tienen que hacer para la siguiente, ya les digo. Aquí está. La prueba diagnóstica era hoy. O sea que tienen hasta las 12 del día para enviarme esa prueba diagnóstica. El mapa conceptual, ahorita yo se los habilito, el formato para las indicaciones y eso para que ustedes la lean. Y esa es para entregar el día 22. O sea, esas son la clase que es a distancia. O sea, el próximo domingo que no nos vemos por la plataforma, ese día, tienen hasta ese día para enviar ese mapa conceptual, que son de las semejanzas y diferencias que hay entre roedores y vectores. Y de ahí lo que es la construcción de la estructura celular del virus, eso va a ser el día 29. O sea, que el 29, tienen inicia desde el 22, o sea que el 29. Pero el 29, con ustedes están construyendo su estructura. Yo tengo que estar viendo que ustedes están haciendo su estructura. O sea que vamos a tomar ese día como una media hora más o menos. O sea que ese día ya usted va a tener todo armado, su esquema de cómo usted va a ir trabajando. Cosa que en media hora usted va a armar su estructura y yo ver que usted está armando su estructura, y tienen que colocarle también las partecitas que tiene la estructura. O sea que yo ese día, en esa media hora, yo voy a ver cuando ustedes están haciendo su estructura. De ahí la siguiente actividad sería la revista. Igual yo se las activo también. Profe. Dime. Pero yo pensé que era que nosotros teníamos que hacer un video. ¿Video? Así, pues, como armando la estructura, grabar el video, pues así, mandarle la información a usted, pero como está diciendo que es no, porque yo tengo que ver lo que está haciendo. No, sí, pero también ese día usted va a tener tema. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? O sea, que en esa media hora usted va a armar todo rapidito, porque ya usted tiene el esquema de qué va a hacer. Porque ya anteriormente usted había revisado, usted sabe cuántas patitas va a tener, qué división va a tener. Ya usted tiene su esquema armado. O sea, que el día que yo estoy viendo que usted está haciendo su trabajo, yo solamente voy a ver lo que usted va a armar ahí. Tampoco lo pueden tener armado ya,
Porque a cada uno yo voy a estar viéndolo, tiene que abrir la pantalla en ese instante y yo voy a ver lo que usted está haciendo. O sea que usted tiene que tener todos sus materiales ahí en la mesa. Profesora, otra consulta y disculpe, al final del módulo dice una prueba parcial. Esa prueba parcial, para que me dé más detalles. La prueba parcial es del módulo. O sea que ya ustedes al finalizar el día 6 de diciembre, creo que es la última clase, a ese día ya ustedes tienen que haber leído más o menos todo el módulo. Pero el examen está sencillo. El examen es de llenar espacio y ustedes solamente tienen que, ahí hasta les doy la respuesta. O sea, ustedes solamente tienen que saber es el concepto, por lo menos. Un ejemplo. Vector que causa enfermedad del Chaga. Yo le pongo en una sopa de letras y están todos los vectores y usted tiene que saber cuál es el vector que causa la enfermedad del Chaga y nada más lo coloca allá. O sea, el examen es de análisis más que todo. O sea, con todo lo que nosotros vamos a ver aquí, usted está capacitado, ni tan siquiera yo creo que tiene que leer el módulo para contestar las preguntas que están ahí. Es más que todo de análisis. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ustedes vieron ya, revisaron los porcentajes en la plataforma de las actividades? ¿No lo revisaron? Esa parte no la he revisado, profesora. Voy a revisar. Bueno. La asistencia vale 10%. El trabajo en clase vale 30%, que está dividido. La prueba diagnóstica vale 5%. La sustentación en plenaria que vamos a hacer en las clases del día 29 vale 15%. La construcción de la estructura de su virus vale 10%. En cuanto a las asignaciones a distancia son 25%. El mapa conceptual vale 10%. El tríptico vale 10%. Y la presentación de las diapositivas de las sustentaciones vale 5%. Hay una parte de las actividades que usted tiene que investigar y para sustentarlo usted tiene que hacer unas diapositivas. Esas diapositivas tienen un valor de 5%, que son lo que ustedes van a presentar el día 29. Que te habla de los vectores. Y la prueba parcial que vale 35%. Sumado todo sería el 100% del curso. ¿Alguna otra pregunta? Parece que hoy es el día de preguntar. ¿El parcial sería el mismo 29 o el 6 de diciembre? No, el parcial, yo se los habilito como una semana. Se los puedo habilitar el 29 y tienen entonces 8 días para resolverlo. Listo. O sea que en esos 8 días te tienen para resolver su parcial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya terminaron todavía? Entonces, bueno, ya vamos a darle chance hasta las 12, pues si no pueden entrar. Si no pueden entrar, entonces me avisan. Entonces, vamos a ver. Profe, yo acabo de enviarle el mío. No sé si sí, Julián, está bien. A ver, fíjense si están viendo mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? Todavía no, profesora. A ver. De aquí. ¿Ahora? Sí, ahora sí. ¿Están viendo una serie de imágenes de unos organismos que están allí? ¿Están viendo esa imagen? Sí, profe. Bueno, el curso se llama Control Biológico de Vectores y Roedores. Principalmente,
¿qué es un vector? Dice que un vector es un organismo integrante del reino animal, que es el que nos va a causar diferentes o nos va a transmitir diferentes enfermedades. Y a estas enfermedades se le va a llamar, o este organismo que nos va a causar esas enfermedades se le llama agente etiológico. Ese agente etiológico, él va a necesitar, él solito no puede estar viviendo en el ambiente. Él necesita un reservorio, o sea, un lugar, un reservorio o un huésped. Ya sea, ese huésped va a ser un organismo o un individuo que le va a proporcionar todas las características necesarias para que él pueda sobrevivir. Entonces, a ese organismo se le va a llamar huésped. Por lo menos, nosotros somos huésped. Un ejemplo de huésped de un vector sería de los piojos. Nosotros los seres humanos somos huéspedes de los piojos porque ellos necesitan alimentarse de nuestra sangre para poder sobrevivir. Algunos insectos vectores que causan grandes enfermedades o grandes contaminación en los seres humanos está lo que es la peste bubónica, el cólera y lo que es la fiebre amarilla. Existen 3 tipos de vectores: los vectores mecánicos, los vectores biológicos y aquellos vectores que necesitan un reservorio o un lugar para poder sobrevivir. ¿Qué son los vectores mecánicos? Son aquellos que transportan al agente en forma inespecífica, sin que se modifique o se reproduzcan. El agente contamina la superficie del vector por medio de su aparato bucal o tubo digestivo. Un ejemplo de estos vectores mecánicos son las moscas. Usted ve que las moscas se paran en lo que son los desechos, en la basura, en residuos de heces. Entonces, ellos en sus patas, las patitas de las moscas tienen como unos pelitos. Entonces, aquellas sustancias o las heces o los desechos que ellas toquen se quedan incrustados en las patas, y entonces ese va a ser el mecanismo de proliferación de que ellas contaminen otros lugares. Usted ve que las moscas a veces se paran en las comidas, se paran en la soda, entonces ya ella en sus patas lleva todos esos huevos o todos esos mecanismos contaminantes, y entonces ellos son depositados en nuestros alimentos, y por eso es que causan muchas enfermedades las moscas cuando se paran en las comidas. Un ejemplo de que es un vector biológico es aquel que se multiplica o se transforma y tiene un mecanismo de transmisión, o sea que él infecta, ya sea por ellos tienen como unas aguijones en lo que es la parte de la cabeza. Ellos son, entonces, ese es el mecanismo del vector de propagarse. Esto aquí tenemos que es como una pulga. No, eso no es una pulga, ese es como un chinche. Y entonces tenemos los vectores de reservorio, son organismos biológicos, pero que ellos necesitan un huésped, o sea, necesitan un cuerpo o un individuo para ellos poder sobrevivir. Y ejemplo de este están lo que son las garrapatas y las chatas. ¿Ves? De que ellos se pegan al cuerpo de los animales o incluso a nosotros se nos pegan a veces. Y ellas se pegan en lo que es al tejido, a la parte epidérmica de la piel, y ellas absorben la sangre, que es el mecanismo de nutrirse o de alimentarse de ellos. ¿Alguna pregunta hasta allí? Si yo en el examen le pongo, mencióneme los 3 tipos de vectores que conocemos, ¿qué me dirían ustedes? Mecánico, biológico. Y de reservorio. Ajá. Exactamente. Para ustedes, ¿qué sería un vector entonces? ¿Qué contestaron en la prueba diagnóstica que era un vector? Que es un organismo vivo que transmite enfermedades infecciosas. Exactamente. Es un organismo vivo que transmite enfermedades. Ejemplo de algunos vectores biológicos. Tenemos los mosquitos. Hay un sinnúmero de especies de mosquitos. Están los las moscas, tábanos, los chinches, piojos,
pulgas, las garrapatas y algunos ácaros. Son ejemplos de vectores biológicos. Vectores mecánicos. Dice que son aquellos que actúan transportando el agente etiológico, o sea que ellos son los que transportan el mecanismo para contaminar, ya sean nuestros alimentos. En algunos cultivos también hay vectores que dañan los siembros. Entonces, ellos pueden transportar esos contaminantes a través de la saliva, a través de vómitos y a través de todo lo que son los desechos o materias fecales que ellos depositan en sus patas. Aquí tenemos también la cucaracha. En la parte de lo que es la piel y la mucosa del huésped, ellos utilizan también para alimentarse. Aquí, creo que eso yo se los puse en el módulo también. Tenemos algunos ejemplos de artrópodos que son vectores. Aquí tenemos del orden Diptera, encontramos lo que son las moscas, mosquitos. Del orden Anoptera están lo que son los piojos. Las pulgas, cucarachas, garrapatas, ácaros y algunos chinches y triatomas. Los triatomas son como chinches, pero lo único que tienen esta proyección de la cola. Aquí esta proyección de la cola la tienen como más larga, así como la proyección que tiene el piojo, la tienen los triatomas un poquito más larga. A ver, ¿qué organismos pueden ser reservorios de algunos de estos vectores? Ellos pueden vivir en el ser humano, pueden vivir incluso en animales y las plantas. O sea que ese va a ser su huésped, donde ellos van a poder sobrevivir para poder reproducirse. Existen vectores que son inanimados y animados, o sea que tienen movimiento y hay algunos que no tienen movimiento. Agentes transmitidos por artrópodos. Encontramos muchas veces virus, riquecias, bacterias, organismos protozoarios y helmintos. Ejemplos, tenemos lo que es el dengue, que lo causa el mosquito Aedes aegypti. Tenemos el tifus, que lo causa el Pedicurus humanus. O sea que esos son la enfermedad y este sería el nombre científico de el vector que causa dicha enfermedad. Ahora le voy a mencionar algunas enfermedades que son de importancia para nuestra salud, que son transmitidos principalmente por algunos vectores. El común que nosotros tenemos en nuestro país es el dengue. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión o cómo se propaga este mosquito, según lo que ustedes han visto o han leído? ¿Cuál es el mecanismo de propagación o de reproducirse de él? ¿O cuál es más que todo, el hábitat? ¿Dónde nosotros lo podemos encontrar a él? En recipiente, profesor. Ajá. ¿A ellos les gusta vivir en el agua limpia o en el agua sucia? Limpia. Limpiecita, o sea que ellos son aseados. A ellos no les gusta el agua que esté contaminada con turbidez. A ellos les gusta el agua limpia. Y ahí es el mecanismo de que él se propague o se reproduzca. También tenemos el otro mosquito que en la época de la construcción del canal causó muchos estragos, que fue la malaria, que es transmitida por el mosquito Anófeles. En la época de la construcción del canal, muchas personas murieron, porque acuérdense que eso eran como fosas o huecos que abrían, y esos eran como ojos de agua, y el agua estaba constantemente llenos de agua. Entonces se dio una propagación de malaria en esa época.
Muchas personas murieron a causa del mosquito anófeles porque la malaria se propagó por la cantidad de agua emposada que había en ese lugar. Está también un mosquito que causa lo que es la leishmaniasis. Este mosquito lo que hace es que te come lo que es el área de los cartílagos, ya sea de la nariz, de la oreja, incluso lo que es la parte de las mejillas. Se te hacen como llagas que te va comiendo lo que es la epidermis, te la va comiendo y te hace como huecos, laceraciones en la piel. Este es otro tipo de mosquito, el Culex. Está el macho y la hembra. Aquí te mencionan lo que son las características generales, el tamaño, la coloración, cómo es la posición, la parte dorsal del tórax. La parte dorsal sería lo que es la parte del pecho, del frente del animal. Y la parte ventral sería lo que es la parte de atrás del animal. Dorsal sería la parte esta de aquí del frente y la ventral sería la parte de atrás donde están las alas. El mecanismo de comportamiento de él, dónde los encontramos, la manera de cómo ellos se alimentan. Más o menos así es del vector que ustedes tienen que escoger. Más o menos así son las características que deben colocar. El tamaño del animal, la coloración del animal, si tienen alguna característica peculiar en su anatomía. Hay algunos que tienen manchas o tienen pigmentación en la parte dorsal y ventral de su cuerpo. O sea, entonces en esas características generales usted lo puede colocar en lo que es la parte que tienen que hacer ustedes. El comportamiento también, si ellos habitan o se movilizan más que todo en las noches o en el día. Cómo son las hembras, si la hembra y el macho se diferencian en alguna característica. La alimentación, usted también puede colocar el hábitat donde ellos viven, el tipo de la alimentación que ellos utilizan, si son organismos que necesitan un hospedero para vivir o ellos viven de vida libre, no necesitan un huésped para poder sobrevivir. Todo eso usted lo puede explicar en la característica. Profe, una consulta. Dime. Ese mosquito, ese Culex, ¿él causa alguna enfermedad o algo? Sí. Más que todo eso, son parecidos la mayoría de las enfermedades son parecidas al dengue. Lo único que hay uno que es el que te digo que es el que causa las laceraciones en la piel con la picadura del mosquito, pero casi todos todos estos son casi mosquitos. Más que todo te causan lo que es fiebre, escalofrío, dolor en el cuerpo. Pero hay algunas de estas, el más común que nosotros tenemos aquí es el dengue. Muchos de estos otros organismos, muy poco, las especies ya han sido como erradicadas o han extinguido, que muy pocas las encontramos en nuestro país. Aquí lo más común que en la época lluviosa que lo que aparece es el dengue. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Es que yo he visto de esos zancudos así que usted dice, esos mosquitos. Es que tú lo conoces, por lo menos el dengue tiene en las patas, todas las patas de él tienen como una coloración blanca. Igual la punta de la cola la tiene blanquita. Por eso es que tú lo conoces y las partes delanteras son como más largas. O sea, hay mosquitos normales que solamente te pican y no te hacen nada. El dengue se diferencia de eso en la morfología de las patas y el del tórax. Él tiene una prolongación que se le ve como blanco. Cuando usted lo ve a simple vista se le ve blanca la parte de lo que es el abdomen. Ahorita yo creo que ahí hay una imagen de un mosquito, entonces te enseño dónde se ve la diferencia en la morfología del cuerpo. Porque usted puede ver un sinnúmero de mosquitos y hay de diferentes tamaños, pero usted tiene que ver las características y la coloración que tenga el mosquito, que sí usted puede identificar que ese es el mosquito anófeles que caza o el mosquito del dengue. ¿Sí? Gracias, profe, gracias. Aquí hay otros ejemplos de vectores. Las hembras son hematófagas. Hematófaga, ¿qué quiere decir? Que si ven aquí,
ellas viven y sobreviven, y el mecanismo de subsistencia es que son hematófagos, ellos se alimentan de sangre. Y acuérdense que entonces si ellos pican, vamos a suponer, a una persona enferma de X enfermedad, y ellos pican a una persona sana, acuérdense que como eso va en la sangre, él puede infectar a esa otra persona. Por eso es que le dice que son vectores de enfermedades infecciosas. O sea que ellos pueden transmitir con su aguijón, con él pica a otra persona, transmitirle las enfermedades. Y miren la diferencia. La hembra, ella es hematófaga, pero el macho no. Él no se alimenta de sangre. Esa es una diferencia que hay entre la hembra y el macho de estos tipos de mosquitos, que a uno le gusta la sangre y al otro no. Aquí está, ¿ves? Esto es lo que te decía de las patas, que se le ven estas proyecciones blancas. Eso es lo que usted observa y usted puede identificar cuando usted ve un mosquito, esas manchitas blancas. Eso es lo que se identifica que ese mosquito es el dengue. Dice que el dengue es una enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue. Este es el vector, la Aedes aegypti es el vector, el organismo transmisor de la enfermedad del dengue. Dice, se transmite a los seres humanos por la picadura del mosquito hembra, infectados, tras un periodo de incubación del virus que dura aproximadamente de 4 a 10 días. O sea que usted piensa sentir los síntomas en el transcurso de estos días. Dice, un mosquito infectado puede transmitir el agente patógeno durante toda su vida. O sea que él tiene en su organismo ya el mecanismo de seguir transmitiendo la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas que presenta una persona con dengue? Fiebre, dolores en el cuerpo, te siente como que síntomas gripales, como que si fuera un simple resfriado, dolor de cabeza, dolor lo que son en todas las articulaciones o coyunturas. Las articulaciones serían todo lo que son las uniones de los huesos, ya sea de las manos o de las piernas, todo lo que tiene que ver con las coyunturas de las articulaciones, todo eso te duele. La fiebre puede causarte náusea y diarrea. Mecanismo o el tratamiento que se le dan a las personas que padecen de dengue. Hay un sinnúmero de medicamentos, como que son algunos esteroides, cloroquina, ribarbina, o sea, hay una serie de medicamentos que se tratan para combatir lo que es el virus del dengue. ¿Cuál es el mecanismo que usted puede evitar o prevenir de que en su casa se dé la proliferación de este mosquito? Por lo menos siempre el MINSA hace revisiones en lo que son las casas, donde para revisar lo que son los criaderos, te van y te inspeccionan todos los alrededores de tu casa para ver si no tienes envases con agua, si no tienes botellas llenas de agua, latas, hacen la inspección. E incluso ahora están hasta multando a las personas cuando encuentran, o sea, la primera vez te llaman la atención, ya la segunda vez te hacen un escrito. Y ya la tercera vez, entonces sí viene lo que es la amonestación, que te cobran por ser mecanismo proliferador, de el mosquito. También lo que son las fosas sépticas, donde están los servicios, o el desagüe de las aguas negras. También tienen que estar, todos esos mecanismos tienen que estar selladas. Hay veces que los tanques sépticos y esa cosa tienen como los resumideros de agua, tienen grietas y entonces por ahí pueden utilizar, el mosquito puede introducirse donde están esas aguas y ser medio de proliferación. ¿Alguna pregunta hasta allí? Hola, ¿se me durmieron? Aquí estamos, profe, estamos escuchándola. Ah, ya. Mira, aquí se ve mejor, ¿ve? Todas esas manchitas blancas es como usted puede identificar que ese es el mosquito de la Aedes aegypti.
Él tiene, las patas delanteras son mucho más largas que las patas traseras. Así que es muy fácil de que usted, al observarlo, esas manchas son visibles. O sea, usted lo diferencia de un mosquito normal porque los normales que son algunos, incluso es más grande. Porque hay otros mosquitos normales que solamente son pequeñitos, no son tan grandes. Y él tiene esa característica peculiar de que tiene las patas delanteras mucho más grandes. Y todo el tiempo tienen esas manchas blancas. Igual aquí en la parte del abdomen. A veces lo tienen, incluso tienen toda la parte del abdomen todo marcada de blanco. Aquí está, ¿ve? La parte oscura, pintadas así de blanco. El hábitat donde lo encontramos, donde le gusta el vivir. Es más que todo diurno, o sea que él no sale de noche, nada más sale de día. Y él no recorre distancias largas, o sea que él puede estar solamente, se moviliza en distancias cortas. Pero ya le digo, esta característica que usted ve en la parte del abdomen, esa es una característica peculiar para usted reconocer lo que ese es el mosquito del dengue. Y ya como les dije, más que todo son las hembras las que infectan, porque son las hembras son las que absorben o chupan, son hematófagas, que chupan sangre. Y aquí, bueno, los síntomas que ya les mencioné, que tienen las personas cuando padecen de dengue. ¿Cuáles serían nuestro mecanismo para prevenir el dengue? Más que todo, debemos estar, si tenemos floreros o recipientes que tengan agua, deben cambiarlos frecuentemente. Por lo menos en las casas, incluso hay casas que tienen canales o tubos que conectan en los bordes del zinc. Esos lugares deben limpiarlo y despejarlo porque puede haber como ranuras donde se acumula el agua y ahí ese es un mecanismo de que el mosquito se puede infectar. Igual las llantas. Las llantas de los autos también ellas tienen como un doblez que es muy fácil la acumulación de agua. Entonces tratar de tener esas llantas o voltearlas o tratar de colocarlas en un lugar donde no se llenen de agua. Igual los recipientes, aquellos recipientes, latas, botellas que encuentres en sus hogares, envases de estos de donde colocamos potes, donde colocan las plantas, que a veces usted desecha o la planta se le murió y usted desecha los potes, a veces esos potes no tienen los orificios en la parte de atrás y entonces acumulan agua. Todo lo que son los recipientes, tanques y eso, tenerlos boca abajo. También, por lo menos si usted tiene algunos de estos residuos que no está utilizando en su casa, debe eliminarlos y botarlos en la basura. Todos los recipientes, por lo menos nosotros en nuestro país estamos viviendo una época de escasez de agua y tenemos que tener tanques con reservorio de agua. Entonces mantener esos tanques tapados o incluso en las ferreterías o en los agroquímicos venden pastillas que se utilizan para son pastillas de cloro que se le adicionan a los tanques de agua dependiendo de los mililitros de agua que tenga el tanque y así el agua no se le ponga babosa de tanto tiempo estar empozada. Y usted la puede utilizar para consumo porque no te hace daño, porque tú le vas a adicionar la cantidad de pastillas dependiendo los galones, si es de 25 galones o si es de 100 galones los tanques grandes, hay una medida exacta de la pastilla. La enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas más que todo es transmitida por el vector Trypanosomiasis americanos, que se le conoce como Chagas. Es una enfermedad parasitaria, generalmente crónica. Es causada por un protozoo flagelado que se le llama Trypanosoma cruzi, ese sería el nombre científico de este organismo. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión de él? Se transmite de forma activa, es decir, el vector o el insecto triatomino infecta al
ser humano. Él es parásito. En su ciclo reproductivo, él desarrolla lo que es una metamorfosis para que se dé origen al vector. ¿Cuáles son los síntomas que presenta una persona con Chagas? Inflamación en el sitio de entrada, o sea, vamos a suponer a esta niña que está aquí, el tripanosoma la picó en el ojo y entonces lo que es la parte de la piel o del tejido de la epitelial empieza como ya está infectado, empieza a hincharse, se inflama. Por eso es que se ven aquí, la niña tiene todo el ojo inflamado. El corazón es uno de los órganos principales que más afecta a esta enfermedad. Te puede dar conjuntivitis. Conjuntivitis es que se te rompen los capilares de la vista y empiezas como el ojo a colocarte, se te pone como rojo. También puede causar desnutrición y, como ya les dije, la hinchazón de lo que es la piel o el tejido de los párpados. ¿Cuál es el tratamiento? Más que todo es antibióticos. Casi la mayoría de todas estas infecciones crónicas se tratan más que todo es con antibióticos. ¿Cuáles son los mecanismos de prevención que nosotros podemos evitar de que seamos infectados con estos organismos? Mejorar lo que es la calidad de las paredes y los techos y suelos de las viviendas. De atender más que todo mecanismos de aseo, más que todo para evitar de que todos estos organismos lleguen a nuestros hogares. Medidas de higiene, mantener nuestra casa limpia, fumigar las áreas aledañas o alrededores de sus hogares. Permite en algunas ocasiones la fumigación de que estos organismos no se proliferen o que no se reproduzcan. La malaria. Dice que el paludismo es transmitido por un vector. En este caso, las hembras de los mosquitos anófeles son los que causan la malaria, ya que tan solo las hembras de estos mosquitos son las que más pican en busca de sangre. ¿Por qué las hembras? Acuérdense que las hembras, ya yo les dije que las hembras eran hematófagas. Las hembras son las únicas que se alimentan de sangre, los machos no. Entonces aquí muestran cómo es el ciclo reproductivo de el Plasmodium. Aquí está el macho y la hembra. Recuérdense que la hembra es la que infecta. Ahí se va lo que es al ser humano o a los órganos, causando lo que son las infecciones y lo que se da lo que es la proliferación del virus. Y aquí está el vector. Y este vector nuevamente puede volver a infectar a otro organismo. Este es el ciclo reproductivo de la malaria. Paludismo, otra enfermedad causada por vector. Este es uno de los vectores que más puede causar muertes en el organismo. Y igual se transmite por la picadura del insecto. El vector se llama Plasmodium, es un mosquito. ¿Cómo se transmite? Por la picadura de mosquitos infectados. O sea que el mosquito está infectado con la enfermedad y él, como es hematófago y chupa la sangre y pica a otra persona que esté sana, en esa sangre le transmite la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, cefalia, vómitos. Y estos síntomas pueden aparecer alrededor de los 10 a 15 días después que el mosquito te pica. Tratamiento. Todos estos antibióticos que están ahí son los que se utilizan más que todo para evitar, combatir la enfermedad. ¿Cuál es el mecanismo de prevención? Mejoramiento de los recursos hídricos, o sea, en la manera o la manera de posición o ubicación que usted le dé al agua en sus hogares. Más que todo la fumigación. Hablan de que la coloración de la ropa evita de que estos insectos te piquen, pero científicamente yo no creo en eso, porque ellos no ven colores, ellos no van a diferenciar si tú llevas un color blanco, un color negro o cuál es el color de tu ropa, porque ellos no visualizan colores. Y más que todo te dicen de que debes utilizar repelentes para evitar que el mosquito te pique.
muestro, bueno, los síntomas que presentan cada una de estas enfermedades, el dengue, la chikungunya, el Zika. Casi más que todo, ambos tienen los mismas sintomatología. Y casi la mayoría del tratamiento es con antibióticos. ¿Qué son los roedores? A ver, díganme ustedes, ¿qué serán los roedores? Hola. Jóvenes. Profe, ¿la están escuchando? Sí, estoy preguntando, ¿qué son los roedores? Ratones. ¿Ah? Los ratones, profe, los ratones. Ratones. Ajá. Los castores, las ardillas, todo eso. Ujú. Dice que la rata son organismos portadores de algunas enfermedades para el ser humano. Algunas de estas enfermedades que causan estos roedores son la leptosporiosis o la enfermedad de Will o la salmonelosis, que son las que causan las aves. Cuando usted agarra el huevo, cuando usted lo cocina, usted debe cocinar lavarlo bien, desinfectarlo, porque muchas veces la bacteria de la salmonela viene en la cáscara del huevo. Y a veces las personas no lavan los huevos cuando los van a cocinar. Y aquí te mencionan algunos síntomas que puedes padecer. Cuando a veces hay roedores, o cuando tú tienes ratón, a veces que te muerden la piel. Y en ese es otro mecanismo. Aquí hay diferentes, miren. Hay diferentes tamaños, diferentes variedades de roedores. Estas son las más comunes que encontramos en nuestra casa a veces. Eso depende del tamaño. Estos son los que le dicen ratoncitos bodegueros, que son los que están más que todo en los depósitos, cuando usted tiene depósitos de alimentos o de granos. Ellos les gusta más que todo vivir ahí. Y estas más grandes vienen más que todo desde el monte. No son tan domesticadas. Ellas llegan en busca de alimento y ellas se devuelven a su hábitat normal. Dice, ¿dónde viven los roedores? O sea, dependiendo de cómo usted tenga su hogar o el aseo que usted tenga en su hogar, de eso va a depender si usted tiene o no tiene ratones. Porque ellos más que todo les gustan son los lugares oscuros, porque ellos pueden vivir debajo de las grietas del cemento o en algunas grietas que tengamos en las casas. Ellos hacen sus nidos ahí. Y también más que todo ellos vienen incluso los que no están en un lugar fijo, ellos vienen del bosque, vienen a las áreas urbanizadas en busca de alimento. O sea que si usted tiene cajetas, libros y esas cosas guardadas, tienen que tener sumo cuidado dónde las guarda, porque ellos se meten en cualquier lado y hacen sus nidos. O sus madrigueras, más que todo. Y ellos, miren aquí, todo este sombrero tiene todo como un libro, como ellos se van comiendo y van espedazando todo, como que van desmenuzando el papel. ¿Por qué son perjudiciales para el ser o para la salud de cualquier individuo? Porque ellos son un mecanismo de infección de enfermedades. El pelo de ellos tienden a desprenderlo. Y estos pueden ser alergógenos que pueden causar el asma. Incluso hay algunos que les fascina morder. Por lo menos en algunos cultivos, ellos también dañan los cultivos. Por lo menos en nuestra casa, si usted tiene ratoncitos esos pequeños, si usted deja alguna fruta, algún alimento por ahí, ellos tienden a estar mordiéndolo. El pan también les gusta. Y ellos pueden tienen el mecanismo de cómo atraer otras plagas a que lleguen a nuestros hogares. Aquí está, el ciclo de vida de una rata. Por lo menos aquí está lo que es el apareamiento. El apareamiento quiere decir lo que es el proceso de fecundación cuando se une el macho con la hembra. De ahí viene el periodo de gestación. Gestación es cuando las ratitas se van desarrollando, o sus células van evolucionando o van creciendo.
la madre, de ahí vienen las crías, y hay una rata se puede tener hasta 8 o 9 crías. Entonces de ahí viene el estado juvenil, y de ahí llegan de nuevo a lo que es el estado adulto, y nuevamente se repite el ciclo. O sea que este es el ciclo de reproductivo de cómo se reproducen las ratas. O sea que ya en 45 días podemos tener 8 o 9 ratas cada 45 días, dependiendo la cantidad de crías que tenga, porque hay ratas que te pueden tener hasta 8 o 9 crías. Y si cada uno, por lo menos esas 9 crías salgan todas hembras, van a ser mucho más la proliferación o la reproducción que se van a dar en esas ratas. Aquí están, miren los diferentes tamaños, diferentes colores. Aquí tenemos algunas enfermedades que son causadas por roedores: hantavirus, leptospirosis, teniasis, peste bubónica, triquinosis y toxoplasmosis. La toxoplasmosis más que todo lo dan los gatos. La triquinosis, ustedes han visto en el puerco son como células, son pequeñas células que se hacen como puras bolitas en el puerco. Eso es la triquinosis. Las tenias son parásitos. Eso lo encontramos nosotros lo tenemos en el estómago. Las tenias. Creo que no me acuerdo si les puse alguna imagen de cómo podemos controlar nosotros nuestros roedores. Más que todo las limpiezas en las áreas aledañas, dentro y fuera de nuestros establecimientos, de nuestros hogares. O sea que nosotros tenemos que tener todos los predios de nuestro hogar totalmente limpios para evitar la proliferación de roedores. Por lo menos, si usted se encuentra en un lugar de su casa una madriguera con una cantidad de estos organismos, bueno, hay que matarlos para evitar la proliferación. Verificar si usted tiene bodegas o tiene depósitos donde hay alimento, verificar constantemente de que esos lugares no estén invadidos con ratas. Incluso si usted tiene una proliferación de ratas, usted está viendo que su casa está llegando y lo primero que usted observa por ahí cuando hay ratas son los desechos de heces que se encuentran por diferentes lugares. Entonces, si ya hay diferentes productos que se utilizan para atrapar las ratas. Si usted ya no puede con los hay un pegamento que las hace que ellas se peguen ahí. Están las trampas que le colocan un pedacito de carne y es como una malla, y ellos tienen como una puertita, y entonces cuando ella entra, agarra el alimento y la malla se cierra. Son las trampas. O sea, hay un sinnúmero de productos para eliminar los roedores. A ver, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesora. Creo que usted explicó muy claro toda la parte del módulo. Ya deben resolver y tratar de entregar hoy hasta las 12 del día. Y ahí están los criterios de evaluación. Ahí viene lo de el taller número 2. Que es lo del mapa conceptual. Dice, elabora un mapa conceptual donde establezca la semejanza y diferencia en el control biológico de vectores y roedores. Eso solamente tienen que leer la primera unidad del módulo. Con la primera unidad del módulo es que ustedes tienen que hacer este mapa conceptual. ¿Cuáles son los criterios? Eso vale 20 puntos. Esos 20 puntos equivalen al 10%, creo que era que les dije que valía el mapa conceptual, al 10% de su nota. Ahí de los 20 puntos se hace una regla de 3 y se saca el porcentaje que usted saca en el taller. ¿Qué voy a evaluar? La puntualidad. O sea que ese taller lo tienen que entregar, creo que es el día 29 o el 22, creo que es que tiene fecha. O sea que a la fecha límite, si usted no puede, si usted lo pasa, que no lo pueda subir a la plataforma después de esa fecha límite, ya va a ser tardanza. Y el mismo sistema no te va a aceptar que lo pueda subir. Entonces, la otra opción es, usted lo puede mandar a mi WhatsApp, pero ya sabe que en puntualidad usted no va a tener esos 5 puntos. O sea, yo se lo puedo recibir, porque en la plataforma tiene fecha límite. Si usted no lo entrega ese día, usted no lo puede subir, no lo puede mandar. Pero yo les estoy dando la opción de que por si acaso algún motivo usted no puede mandarlo allá o no puede subirlo en la fecha que es,
pero ya usted sabe que en puntualidad tiene esos 5 puntos menos. Yo se lo acepto, pero tiene esos 5 puntos menos en puntualidad. El análisis de las ideas, todos estos son los criterios que van en el mapa. Análisis de la idea, coherencia del texto, empleo de palabras de enlace en los contenidos. El empleo de palabras de enlace es cuando usted hace cada ramificación, acuérdese que tiene que colocarle para, por, según, ejemplos, tipos. O sea, esas son las palabras de enlace que llevan cuando usted hace las ramificaciones en un mapa conceptual. Eso es lo que les voy a evaluar ahí. De ahí, el tercer taller. El tercer taller es lo que ustedes van a sustentar en clase. Y se sostiene en planear los siguientes temas. Usted va a definir esto que está aquí, debe definir qué es un vector, ejemplo de vectores en nuestra vida diaria, cómo se clasifican los vectores, enfermedades que transmiten los vectores en Panamá, qué son roedores, describa los métodos de control de roedores en vivienda y empresas y cosechas. Esa parte del contenido está en el módulo. O sea que usted mínimo nada más tiene que resolver esas preguntas y ese día en la plenaria es como un conversatorio que vamos a tener el día de la clase. Yo le pregunto sobre alguno de estos temas y usted me tiene que contestar y eso tiene un porcentaje. Aquí dicen grupo, pero parece que no, eso es individual. De ahí usted va a diseñar de esos temas que está ahí, usted va a diseñar una diapositiva. Y esas son las que usted va a presentar en la clase ese día. Profe, pero digo, la diapositiva tiene 5%. ¿Máximo de diapositivas, profe? Como ustedes son 15, como 10. 10 diapositivas. Incluye la portada y las imágenes que se van a colocar. Acuérdense que las diapositivas son ideas. Son ideas de cómo usted, o una guía de cómo usted va a sustentar. No deben poner muchos contenidos. Traten de poner solamente como palabras de enlace y la imagen que usted va a representar. No coloquen mucho contenido. Profe, pero una consulta. Se sube la información, ¿verdad? Se sube la tarea, el taller. Usted me tiene que escribir las diapositivas. Ah, ok. Es diapositiva, no es resolver eso así como está. Yo pensé que era o sea, usted va a resolver estas preguntas que están aquí. Usted las va a resolver en una diapositiva. Ok, perfecto. Ahora sí. Y aquí están los criterios de la plenaria, están los criterios y de las diapositivas, lo que yo le voy a evaluar está. Pero digo, profe, y lo que yo le voy a evaluar es la diapositiva y la sustentación, o sea que las dos tienen. Tenemos que subirla y sustentarla, la diapositiva. Ok, perfecto. Esa es la parte que dice la sustentación en plenaria que vale 15 puntos, es esa parte. Profe, disculpe, ¿qué fecha tiene ese taller? Espérate que ahorita no puedo ver porque si estoy compartiendo la pantalla no puedo ver mi escritorio para saber. Eso está en la plataforma y yo le puse la fecha desde donde inicia hasta la fecha límite que tienen para enviarlo. Sí, profe, pero el día de la sustentación sería la otra clase. El 29. El 29. Okay. El día que nos vemos en la plataforma. Ese día usted tiene que presentar sus diapositivas acá. Usted va a compartir su pantalla, de su teléfono, de su computadora, y usted va a presentar sus diapositivas acá. Igual, si usted no sabe compartir la pantalla, ese día, antes de ese día, ustedes me envían las diapositivas, yo hago una carpeta, y entonces cuando yo voy llamando uno por uno para su presentación, yo misma les proyecto las diapositivas, para que no tengan problemas. Pero me tienen que enviar esas diapositivas. Las sustentaciones son el día 29. Tienen mínimo hasta el viernes 27 para enviarme las diapositivas, para yo hacer la carpeta y tenerlas ahí para que el domingo entonces ustedes cada quien tenga su presentación. Y vamos a las presentaciones son por el orden de la lista.
sea que el viernes 27 usted me envía su diapositiva para yo tenerla, para entonces el día que el domingo que usted tiene su sustentación, usted no tenga problema si tiene alguna dificultad para proyectar las imágenes. Entonces yo se las proyecto y usted explica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí con respecto a esa tarea? O sea, que acuérdense que ustedes van a contestar las preguntas que yo tengo. Estas preguntas que yo tengo aquí son las que ustedes van a hacer en su diapositiva. La plenaria es lo que yo le voy a preguntar a usted, o usted, acuérdese que usted va a sustentar esas preguntas en unas diapositivas. Entonces, cuando usted está presentando, yo le puedo preguntar sobre lo que usted está presentando en esa diapositiva. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hablen ahora. Queden mudos. No, profe, no. Ya, bueno. No hay pregunta. Bueno, seguimos con la siguiente. Ajá, esta es la construcción de... Entonces, el día 29, primero, no sé si hacemos las sustentaciones primero y ya el tiempo que queda después sería para ustedes construir su molécula de la estructura de su virus. Dice, construye la estructura del vector causante de la enfermedad en los seres humanos, presenta en plenaria un mecanismo de infección y identifica las partes. O sea que te va a colocarle con nombrecito, ya sea mano o computadora, con la facilidad que usted tenga para hacer su estructura. ¿Qué yo le voy a evaluar en esa estructura? La organización de las ideas y conceptos, la organización y la creatividad, la calidad del trabajo y la nitidez y la presentación. Que yo voy a ver cuando usted está construyendo su estructura de su virus y usted le va a colocar las partes y usted me va a explicar qué virus es ese, cuál es el organismo que infecta ese virus y qué partes tiene ese virus. ¿Alguna pregunta allí? Acuérdense que usted puede construir en el módulo está, igual yo se las voy a mandar también al grupo, le voy a mandar. Hay virus que se van a repetir, porque ahí solamente tengo el virus del chikungunya, el del dengue, el de la fiebre amarilla y el del Zika. O sea que van a haber virus que se van a repetir. Ahí nada más hay 4 que se van a repetir. Pero entonces no van a tener la misma idea o la misma creatividad de construir la estructura, porque usted puede hacerla diferente. Uno la puede hacer de masilla y el otro me la puede hacer de papel crespón. O sea que eso va en la creatividad de ustedes. Estos son los criterios de evaluación para la construcción de la estructura de su virus. ¿Preguntas? Y la otra. La otra es el tríptico. Dice, diseño un tríptico creativo de las características generales de un vector. A ese es el que yo les iba a decir que yo les iba a dar el nombre del vector que les va a tocar a cada uno. ¿Qué va a hacer usted en ese tríptico? En el contenido, usted le va a colocar el nombre del vector, qué enfermedad transmite ese vector, cuáles son los síntomas que presentan y cuáles son las características morfológicas. Las características morfológicas es si tiene la cabeza grande, que si tiene los ojos rojos, que si tiene la cola larga. Esas son características morfológicas. Entonces, aquí les tengo que dictar. Esas serían todas las actividades. Son 5 actividades más la prueba parcial. Serían 6 actividades. A ver, dejar de compartir. Igual, cualquier duda, ahí estamos en el grupo, ustedes me consultan y entonces yo les contestaré. Entonces voy a repartirles el vector que le va a tocar a cada uno. Voy a repartirlos con el orden de la lista que está aquí. Acuérdense que ese es para el tríptico. A ver, vamos a ver. Ana. A ver, Ana. Voy a anotarla aquí. Ana Pineda. Dice que te va a tocar el dengue. O sea que usted va a hacer su tríptico de
todo lo que tenga que ver con el dengue. A ver, ¿quién sigue ahí? Fátima. Fátima. Fiebre amarilla. De ahí sigue Isis. Chikungunya. De ahí sigue Julián. Zika. De ahí sigue Julián. Jocelyn. Presente. Paludismo. Paludismo. Ok, profe. De ahí me sigue Yulisa. Dígame. Filariasis linfática. Ok. A ver, ¿quién más sigue ahí? Lorena. Dígame. Leishmaniasis. Listo, profe. A ver, ¿quién me falta? Máximo. Sí. A ver. Enfermedad de Lyme. Se escribe L-Y-M. M-E. Enfermedad de Lyme. Listo. Pero aquí me hace falta gente porque dice que la lista dice que son 16 y aquí solamente hay 8. O sea que me falta más de la mitad. ¿Me faltan qué? Como 6, 7 todavía. Eso se tendrán que comunicar, me imagino. Bueno, yo le voy a mandar las recorderis en el grupo, que los que no se conectaron hoy tienen que comunicarse. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, hemos concluido entonces la sesión del día de hoy. Recuerden las asignaciones. Ya yo les activé en la plataforma todas las actividades que ya pueden ir resolviendo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna, profesora. Ninguna. Entonces, cualquier duda